Hola, bueno, muy buenas tardes. De verdad que queremos agradecer desde el Libro Total. Aquí están presentes don Álvaro y Daniel Navas, el director general de nuestro proyecto El Libro Total. Queremos agradecer profundamente la invitación que nos hiciera Elena Arenas, la coordinadora cultural del Colombo Americano, asimismo Rosabel Martínez Pinzón, Juan Carlos Sánchez, todas las personas que nos han acompañado y que han permitido pues que este encuentro se dé. Y es una invitación pues que nos complace muchísimo, porque también pues la gran noticia es que Olga Lucía Mutis Peralta es también autora en el Libro Total. Ya vamos a estarlos invitando a ustedes a disfrutar de estos libros y los que vienen de esta misma entrevista de esta tarde y otras que van a ser parte de lo que nosotros llamamos en nuestra biblioteca un ecosistema, ¿sí? Un ecosistema relacional. Y Olga Lucía, pues a partir de hoy, ya hace unos meses tenemos sus libros, pero a partir de hoy que vamos a estar nutriendo esas relaciones interinstitucionales y relaciones personales, pues va a empezar a ser parte pues de ese ecosistema. Muy buenas tardes, bienvenida Olga Lucía. Gracias, Sandra. Bueno, tengo que decirles que todo esto ha sido un placer enorme desde el principio. Yo mandé los libros al Libro Total muy calladita, simplemente yo quiero que mis libros estén allá porque aprecio inmensamente esa obra que hacen. Y de pronto, hace unos 2 meses recibí una llamada de Álvaro. Bueno, no, tengo que ir un poquito más atrás. Había visto la entrevista que le hicieron en el Libro Total a Elena Arenas y yo no sabía que Elena estaba aquí. Y entonces le mandé mis libros, así como se los he mandado a mucha gente. A mucha gente inclusive les he dicho, por favor, lean mis libros, y ni siquiera me paran bolas. Pero bueno, yo insisto, y Elena me dijo, ¿los quieres presentar aquí? Perfecto. Y de pronto me llama Álvaro, ¿no? Y me dice, ¿algún problema con esto? Sí, perdón. Bueno, mejor así. Entonces Álvaro me dice, no, es que mi hermana Marina me dijo que había leído sus libros y yo lo estoy leyendo y yo quiero esos libros en audiolibro y no sé cuántas. Y yo digo, bueno, esto es una cosa más, pero Elena también me había pedido que aquí, entonces yo estaba traduciendo los libros y como nunca falta, ¿no?, algún obstáculo, me llegó un trabajo para traducir un libro de italiano a español que me atrapó durante 3 meses, sumado a un par de viajes. Y entonces llegó un momento en que yo dije, auxilio, no tengo tiempo, no, aparte de que en mi casa era un problema ponerse a grabar los libros porque tengo que salir de los perros, porque imagínense, no, estoy hablando de algo importante y un ladrido de perro detrás, pues no. Y entonces era eso, apagar la calefacción, apagar el aire acondicionado, apagar el celular, apagar el celular y todo. Entonces, no, nunca encontré el tiempo para hacerlo. Entonces vamos a ver si mañana podemos arrancar la grabación de esos libros, ojalá que podamos hacer los dos. ¿Y a dónde iba yo? Bueno, iba a que estoy feliz de estar aquí. Que esto que empezó como un libro, ya en este momento está en 8, ¿sí? O sea, son 4 en español y los 4 en inglés, las traducciones. Tengo que decir que además he aprendido muchísimo porque para el primero contraté quien me hiciera la portada y esa persona me ayudó con el nombre del libro y después empecé a volar sola. Todos los otros los he publicado yo he hecho las portadas, los subo a Amazon, están todos así. Total que he aprendido muchísimo, también me encanta. Y viene ahora, yo creo que la semana entrante, el de los niños, el de los animalitos, no, lo voy a sacar en un libro o sea, cuento, pero con los dibujos en blanco y negro para que los niños puedan colorear. Y bueno, estoy escribiendo otro, Sandrita, ¿cómo te parece? Entonces, todo eso, una maravilla. Pero lo mejor ha sido encontrar a esta mujer aquí. No, hemos hecho
una empatía impresionante, sí, ¿no? Sí. Y entonces ha sido un regalo del cielo, realmente. Gracias, realmente ha sido para mí, o sea, tengo emoción y en la voz se me entrecorta, porque así como la ven, espléndida, generosa en sus palabras, así también va a ser en su literatura, ¿sí? Y bueno, yo te voy a presentar de otra manera. Seguramente muchos de ustedes la conocen, vienen acá porque de alguna forma compartieron su vida, ¿cierto? Son mis compañeras sí, de pupitre. pupitrearon con ella, ¿sí? También Juan Carlos pues hizo una presentación también maravillosa. Así es que yo, de 2 presentaciones que tenía, voy a hacer la segunda. Ajá. Y voy a leer un fragmento de este texto que preparé y luego vamos a fluir en la conversación, ¿sí? La otra forma, decía yo en mi texto, la otra forma de presentarla, además de esa nota biográfica, que consideramos pues más poderosa y significativa, está en una frase contenida en Memorias con olor a Romero. Nací rebelde, contestataria, reacia a dejarme doblegar y dispuesta siempre a hacer valer mis derechos e imponer mi modo de pensar. Ya podemos imaginarnos por dónde va este talante. Otra de las ideas centrales desde las que quiero empezar pues, a presentar estos 2 libros que nos trae hoy Olga Lucía, y para entender también esa perspectiva desde la cual enfocar esta introducción esta tarde, es esta idea, también sacada pues, de uno de sus libros. Desde que nacemos, la vida nos pone por delante 2 posibilidades, la de contar historias o la de vivirlas. En ambos casos llegamos siempre a la misma conclusión. Lo que contamos se entreteje con lo que vivimos y el resultado es una nueva historia que nos permite aprender y crecer con ella. Es decir, ahí también nos vamos a dar cuenta desde qué perspectiva podemos empezar a enfocar estos 2 libros maravillosos que, como iremos viendo más adelante, son 2 libros en forma de uno o un solo libro en forma de 2. Así es que, bueno, para que entremos ya en materia, y precisamente, dado los 2 títulos que nos trae, Memorias con olor a Romero y Memorias con olor a lluvia, uno es del 2021 y el otro del 2024. Olga Lucía, empecemos desde el principio. Cuéntame tu concepción de la memoria, ¿qué es lo que entiendes como memoria? Para que después de esto que nos has dicho a través de lo que he leído, que es contar de otra forma, danos tu percepción. Debo decir que esto no lo habíamos preparado. Yo no venía preparada para decir. En fin, mira, yo pienso que los colombianos tenemos un gravísimo problema y es que nos hemos convertido en entes con memoria chiquita, memoria cortica. Se nos olvida lo que pasó hace un par de años y se nos olvida lo que hicimos el día anterior. Y yo creo que es un mecanismo de defensa. Hemos tenido tantos golpes, hemos tenido que aguantar tanto, que eso nos lleva a simplemente olvidarnos de las cosas. Pero yo creo que una de las cosas que no podemos olvidar es de dónde venimos. La raza santanderiana es una raza especial, ¿no? Y por más que Bucaramanga, como representante de Santander, digamos, ha crecido tantísimo, y por más que la cara de la ciudad ha cambiado tanto, no se nos puede olvidar de dónde venimos. O sea, cada calle, cada rincón, ¿no?, tiene algo que nos dejó en la memoria, ¿no? Y por más que ahora pasamos y ya no vemos esa misma casa, la recordamos. Esta mañana, por ejemplo, el taxista me bajó por la 36 y le dije, mire, yo estudié ahí. Me dijo, ¿ahí dónde? Y ahí había un colegio que se llamaba el Liceo Santa Inés, y yo estudié ahí. Yo no recuerdo eso. Claro, ahorita hay un edificio, ¿sí? Pero así como no recordamos lo que pasó, tampoco recordamos toda esa trama de historias, ¿no?, que han tejido lo que somos ahora. Entonces, para mí eso es la memoria, es tener
tener viva toda una tela tejida a punta de retacitos de aquí y de allá. Y yo te comentaba justamente que en los últimos años, Olga, hemos visto acá un despertar, un interés, y aquí está pues Diego que no nos deja mentir, un interés enorme en conocer esa historia propia, pero una historia contada no solamente desde las grandes historias oficiales, ¿no? Sino una historia contada, como tú dices, desde esos retazos. Hemos tenido en el libro Total pues una serie de programas que están justamente detrás de eso, de contar la memoria personal, de esa memoria única que teje y engrandece pues realmente eso que somos. Sandrita, espérate, te Por tengo favor, que interrumpir, sí, perdón. te vi muy emocionada. Sí. Sí, porque el señor que acaba de entrar es uno de los artífices de todo esto. O sea, Josué y yo compartimos muchísimas cosas, hemos compartido muchísimas vivencias. Le agradezco inmensamente que él fue la primera persona que se preocupó de que yo quería estudiar tiple, quería aprender tiple, y nunca me pararon bolas, y él me regaló un tiple. Y gracias a eso he tenido los últimos 10 años de mi vida mejores, ¿no?, con música. Nunca voy a aprender, nunca voy a tocar bien, pero me divierto enormemente, y cada vez que saco el tiple me acuerdo de Josué. Y le agradezco inmensamente porque sé que su salud no es la mejor, ¿no?, y que además venía de una cita médica, pero para mí es un honor tenerlo aquí. Gracias. Y para mí es una maravilla conocerlo, porque desde esta mañana supe de usted y de verdad qué placer poder hacer justamente esa colcha de memoria de lo que es la familia Navas para todos nosotros. Y cuando Adriana estaba chiquita, Adriana tenía como unos 4 o 5 años, ellos dos decían que se iban a casar. Él decía que se iba a casar conmigo. Sí. No, era usted. Era No, eras tú. Pero él se quedó esperando. Sí, sí. ¿Qué fuiste tú? yo diría que eso lo terminen de hablar a la salida los dos. Bueno, no, pues de eso se trata, pues precisamente estos encuentros y estas memorias. Todos ustedes hacen parte de esos tejidos, ¿no? Voy a continuar pues brevemente con este texto para seguir fluyendo. Hace menos de un lustro publica, como hemos estado diciendo, en el 2021, Memorias con olor a romero, y en el 2024, Memorias con olor a lluvia. Dos extremos de un mismo hilo. Tú me has dicho también en alguna de las conversaciones que tuvimos que prácticamente era un libro que se podía continuar en otro o dos reflejos especulares, ¿no? Ambos libros atemperados por la sed narrativa del tránsito propio, entretejido con las historias particulares que la rodearon. Narrativa que aborda en pleno desarrollo del oficio literario en mayúsculas. La forma en que aborda los seres, los fenómenos y las cosas son atravesadas por el lenguaje poético, aquel que trasvasa la simple geometría del lenguaje descriptivo para abordar la confrontación metafórica de la historia personal, como quien sostiene, te lo dije esta mañana rápidamente, como quien sostiene la daga con infinita cordura y ternura. Cordura que plantea huellas violentas en medio de una cotidianidad aparentemente anodina, que devela los velos en contra del olvido. Por más que duela o incomode, cuestiona desde las raíces propias su vida y se propone descifrar las claves más íntimas de su existencia con una pregunta pues acuciante: ¿por qué estoy aquí? Cuéntanos un poco esa idea de escribir para encontrar un por qué estoy aquí. Bueno, yo no sé si a ustedes les ha pasado, si han tenido esa pregunta existencial, pero yo desde muy chiquita decía, ¿yo para qué estoy aquí? Yo no pedí venir. No podía encontrar un sentido a mi existencia y por todas partes estaba rodeada
penurias, por más que viviera en una familia, ¿no?, donde no nos faltaba absolutamente nada, pero sí faltaba muchísima cohesión, muchísimo amor, ¿no? Total que yo era una niña, y no sé si me vas a permitir que yo brinque sobre lo que tú tienes y lea. Absolutamente. Sí, porque me gustaría, No, esto era, ya podemos seguir a lo libre. Bueno, Sandra quería leer esto, pero se me acaba de ocurrir que esto explica mejor cómo llegué yo aquí. Entonces, es parte de mi libro, de mi segundo libro, ¿no? Y este capítulo se llama Génesis. Olores. Mi infancia huele a dulces de tienda, a hormigas culonas, a tabaco secándose al sol, a trapiche moliendo caña para extraer ese dulce jugo que chisporrotea en las pailas antes de convertirse en panela, a tierra roja mojada después de la lluvia y calcinada por el sol inclemente del trópico. Cierro los ojos y evoco tardes de jazmines, mañanas húmedas y flores que se abren al estímulo de los rayos del sol, frutas maduras, pasto mojado. La niña deambula sola por los corredores de esa enorme casa, aspirando los olores y cerrando los ojos para darles forma en su pensamiento. Colores, flores y más flores, follajes de un verde casi ofensivo a la vista, calor. Mi tierra es tan húmeda que se puede ver el vapor ascendiendo para convertirse en una neblina baja que los lugareños llaman calina. Rojas, blancas, multicolores, las flores adornan las paredes del enorme patio, sirviendo de marco a los frutales que mi padre cuida con esmero. La niña sueña con un príncipe que la llevará lejos en su corcel, lejos, donde pueda olvidar el sabor de la soledad. Sonidos. Es abril. Las hormigas salen de su residencia subterránea. Con ellas llega el zumbido de sus potentes alas. El mundo se inunda de olores. La siguen las chicharras. Su hondo lamento te llega al alma. Aprendo que muchas se adhieren a los troncos de los árboles y dejan ahí su caparazón para volar libres con un traje nuevo. La niña quisiera ser como ellas y volar lejos donde no haya gritos ni miradas de odio. Pasan los pregoneros anunciando sus productos. A lo lejos se escucha la banda que precede al desfile militar. Llega el circo con sus timbales. Tutú escucha sus novelas en la radio de tubos. La música acompaña mis primeros años. Libros. Un día descubro la biblioteca y los olores, colores y sonidos que he venido persiguiendo desde que di mis primeros pasos se amalgaman en forma de libro para llevarme a lejanas tierras donde no hay soledad, ni sensación de vacío, ni desamor, por fin libre. Y bueno, eso es precisamente uno de los fragmentos. Yo creo que vamos a estar yendo y viniendo a un libro y a otro, que como hemos dicho, son dos caras de la misma moneda. Ahí me gustan de ese tema que queríamos hablar. A mí primero hay una fuerza narrativa tan poética cuando ella habla del olor a lluvia y tierra roja y las flores, etcétera. Absolutamente es poderoso. Entonces, por eso hace yo un rato en esta presentación decía, hay una literatura con mayúsculas, un oficio de literatura con mayúsculas, y no solamente por eso, porque además de esta memoria reconstruida, representada, vuelta a contar en otra historia, hay en Olga Lucía además una permanente búsqueda de esa pregunta, ¿no?, clave de quién es. Y aquí, especialmente en lo que ella les acaba de leer, que son distintos fragmentos de la primera parte de Memorias con olor a lluvia, hay ese trasponerse tan literario también, en la que cuenta, yo me siento así, estoy en medio de tal, como dijo, y estos olores me transportan de repente. Esa voz que es ella misma, narrativa, se desprende y habla de la niña. Ese es un ejercicio literario de acercamiento y distanciamiento que a mí me pareció, en todo caso, muy, muy poderoso. Y por eso yo me atrevía en algún momento, ingenuo, en las conversaciones
cortas que tuvimos por teléfono a decirte que era memorias, pero había un ejercicio metaficcional, o sea, alguien que escribía pero era consciente de esa escritura y que se volvía también en la mirada, pero también en el sujeto de esa escritura. Algo más que me gustó muchísimo de esta parte que leíste, como la percepción, ¿no? Olores, colores, etcétera, van presentándote en toda esa entidad de percepción, pero al final habla de libros. Y es una relación increíble con los libros, con la literatura, desde la que de alguna manera te salvaste y te recreaste mucho. Háblanos de esa relación de la literatura y pasamos a otro tema. Cuando yo aprendí a leer, me encontré en un mundo, ¿no?, que me ofrecía todas las imágenes que me pasaban por la cabeza. Y entonces yo aprendí a refugiarme en los libros. Aprendí que cada vez que tenía un problema, cada vez que tenía una preocupación, cada vez que tenía una insatisfacción, leía, simplemente, ¿no? Y creo que aquí a varias les consta la velocidad y la cantidad de hojas que comía yo al mes, al punto de que yo nunca hacía tareas, no tenía tiempo de hacer tareas, estaba siempre leyendo. Prefería quedarme leyendo en vez de ir a una fiesta, porque además me aterraba enfrentarme a esa, o sea, ahí era de nuevo como enfrentarme a algo desconocido, porque yo no estaba acostumbrada a conocer muchachos, o sea, yo estaba en un colegio de niñas, entonces eso no me lo habían enseñado los libros y me producía pavor. Total que en definitiva el primero que llegó y me picó los ojos, pues ahí me le fui detrás, como perrito faldero, más o menos. Y bueno, sí, te salvó la literatura muchas de las veces, ¿no? Pero sí, también te dio una imaginación tremenda. Ustedes se van a encontrar en muchos de los fragmentos de estos libros esa imaginación maravillosa de la infancia. Hay una imagen que me gusta muchísimo y es en esos viajes que tú cuentas. Su familia tenía una finca en la finca Paraguay, si no estoy mal. Sí, se llamaba Paraguay. Sí, y hacían viajes desde Girón, Bucaramanga, etc. Y entonces se encontraban con los estoraques. Cuéntanos, para que vieran también el poder de la imaginación desde niña de esta mujer poderosa. Sí. Cuéntanos qué significaban esos estoraques. Bueno, mi papá tenía un Chrysler gigantesco, ¿no? Y entonces Bernardo y yo íbamos atrás. Adriana era la chiquita, iba adelante, porque además si la sentaban atrás se vomitaba, ¿no? Y nosotros atrás, ¿no?, nos entreteníamos en el viaje a Girón, eso nos parecía eterno, y veíamos una cantidad de cosas al lado de la carretera y empezábamos a construir historias. Entonces yo decía una frase, Bernardo agregaba algo y terminaba convertido casi que en un cuento de hadas, ¿no? El estoraque era un castillo y ahí habitaba un ogro y entonces el ogro tenía a la princesa encerrada y no sé qué, le íbamos agregando, pero estábamos muy chiquitos, probablemente 5 o 6 años o algo así de ese estilo, ¿no? Y bueno, eso era parte, pero entonces ahí se sumaba a que entonces mamá nos explicaba exactamente qué era el estoraque y no sé qué, y luego nos explicaba más allá atrás que los cambuches esos que veíamos con hojas de plátano, que esos eran las hojas de plátano, de tabaco secándose al sol y no sé qué, y más adelante entonces nos llevaban a Lebrija y nos mostraban las matas de piña. Creo que son cosas que ya los niños no conocen y no disfrutan. Entonces, realmente en ese aspecto, pues yo pienso que fuimos muy afortunados. Si a eso le sumas la cantidad de animales que nosotros tuvimos en la casa, porque era un zoológico completo. Creo que aquí está una, ¿no?, que en clase de zoología un día se volteó y estábamos viendo el elefante y se volteó. ¿De eso también hay en su casa? Bueno, y entonces, así como había un poder de la imaginación
que también te salvó en ese momento y que ahora retoma Olga en su gran oficio de escritura que nunca ha dejado porque es traductora, ha sido más de 30 años traductora, pero ahora está traduciéndose en sus libros. Esa memoria que hace personal. También es muy interesante cómo ella se cuenta contando otras historias que a mí me parecieron, por supuesto, y vamos a ir a ese tema también, ¿no? Historias que desde el dolor, desde la violencia, que significaron, pues también representaron historias de resiliencia, ¿no? Sí. Me refiero a dos historias que yo te había dicho que realmente me habían impactado muchísimo. En la primera parte, es decir, en Memorias con olor a Romero, está la historia de Alejandro, un personaje maravilloso que acompañó a su familia, a sus padres, desde toda la vida y que ella vio solamente desde niña, ¿no? Y hay un momento en que, de hecho, ese capítulo, ¿sí? Empieza, el perdón se llama, además mira qué potencia la manera en que lo titula, se llama El perdón. Y entonces empieza a contar una historia que yo diría que es una de las historias que cuenta pues esos fragmentos vividos en la guerra de los 1000 días, ¿sí? Y que están contados de tal manera, ¿sí? Que yo creo que ninguna crónica es capaz de aproximarnos, digamos, esa manera de haber vivido las cosas como desde un testigo, pero además desde una narrativa que, insisto, es una literatura con mayúsculas y que nos hace entender mucho más. No sé si quieres que leamos un poquito la historia de Alejandro. Dale. Pues porque claro, me parece que en estas memorias, por supuesto, están las memorias de Olga Lucía, pero cómo ella logra trazarlas y encontrarse con personajes y con historias contadas desde ese oficio literario y con una fuerza pues que yo creo que es importante, ¿no? Y eso pues también habla de un hilo conductor que hay acá, que está en clave, que cómo buscas entender esos fenómenos que no solamente te rodearon, sino que rodearon a todas las personas que estuvieron contigo y que fueron parte de tu memoria y de tu contexto. Entonces voy a leer un pedazo, digamos, una parte, se llama El perdón. Había perdido la noción del tiempo. Podía ser que hubiesen pasado 2, 3 días o más. Le dolía la cabeza si trataba de pensar. También le dolían las piernas por la posición en que estaba, pero no se atrevía a moverse. Todavía podía oír las palabras del viejo mientras se alejaba. El viejo era su papá. Alejandro lo llamaba así porque lo veía muy viejo. Desde sus pocos años le había dicho: métase ahí, mijo, y no se mueva por nada del mundo, ni aunque me oiga gritar. ¿Me entendió? Si llega a salir de ahí, le voy a dar una buena pela por desobediente. No es que Alejandro fuera muy obediente, que digamos, pero había aprendido a temerle a las pelas que le daba el viejo cuando se demoraba en llevar la leche a la casa después del ordeño, o le llevaba el almuerzo tarde al campo donde estaba trabajando. Pero eso había sido mucho tiempo antes. Últimamente todo se reducía a las balaceras que oían a lo lejos y que los hacían salir corriendo a esconderse. Sus hermanos se habían ido hacía días y no habían vuelto a saber de ellos. Se habían despedido una mañana y habían salido, contentos de ir a la guerra. Iban en busca del ejército conservador, que no debía andar muy lejos. Su mamá no podía dejar la estufa sola y no se escondía. Se limitaba a decir: Jesús, María y José, y a santiguarse maquinalmente. Es que lo tenía en el libro total y lo podía leer mejor. Ahora está más pequeño. Y lo leía maquinalmente cuando empezaba a aprenderse el cerro a bala. Él y el viejo corrían a la quebrada. Ya varias veces lo habían hecho meter entre las matas de la ribera y le habían enseñado a no moverse para que la cabeza no asomara. Después se iba y lo dejaba ahí. Pero por la tarde, cuando todo quedaba en calma, volvía por él. Pero eso era antes. La última vez que lo hizo esconder,
Alejandro vio llegar la noche sin su papá. El sueño lo venció y cuando despertó tenía frío y hambre. Con razón, desde ayer el desayuno no comía y aunque fueran pobres, en su casa nunca faltaba la arepita, el desayuno y un pocillo de aguamiel para acompañarla. Se imaginó a su mamá asando la arepa que de seguro le iba a traer el viejo en un ratico, si paraba la plomacera. Agudizó el oído y se le desinflaron las esperanzas. Hoy sonaba más duro que nunca y más cerca, ni los pájaros cantaban. Se preguntó si los sapos oirían las balas y tratando de buscar la respuesta miró hacia abajo, al agua. No recordaba que el agua tuviera ese color. Hoy se veía casi roja, igual que la tierra que su papá escarbaba para sembrar la yuca que llevaba al pueblo los domingos, cuando había cosecha, o las piñas. Se le hizo agua a la boca al pensar en las piñas maduras que crecían como coronas apuntando al cielo y pasaban por todos los tonos de verde y amarillo, hasta ponerse casi rojas como incendiadas. Ya había aprendido cuándo era el momento de cortarlas y a veces su papá lo dejaba ayudarlo en el campo. Claro, si ese día él no se demoraba persiguiendo grillos o tirando, aquí sí me corchaste, caucherazos a los pájaros. No podía evitarlo. Todas las veces que su mamá le decía que fuera a llevarle el almuercito al viejo, se juraba que hoy sí no iba a llegar tarde. Pero había muchas distracciones por el camino y fuera como fuera rompía su promesa. A cambio, recibía un par de cuerazos de mala parte que lo hacían lagrimear de vuelta a casa, pero eso sí, había aprendido a morderse los labios mientras los recibía, porque si no, el viejo le daba otro golpe. Volvió a la realidad. Hoy no habría piñas para comer, para cortar, ni la posibilidad de ver al viejo mover con mano experta el machete al cortarle la cabeza a la piña. ¡Zas! Entonces el fruto redondo rodaba loma abajo hasta trancarse por una mata. ¿Cómo le gustaba ver esas carretas de piñas? Voy a irme a un ratito más adelante, ¿no? Decía, volvió a mirar al agua y se asustó. En el centro de la quebrada llevaba corriente y vio bajar el primer cuerpo. Ya de aquí no voy a continuar. Pero es impresionante, es muy poderoso este relato de Alejandro, a quien tú solamente conociste desde tu ojo de niña, y cómo él te contó algunas cosas seguramente, pero esa fuerza con que logras describir, este muchacho baja de su escondite y por supuesto ya su familia, su casa no están, ¿sí? Entonces, bueno, logra llegar a un pueblo y finalmente pues hace una vida en la que después llega a la casa de los padres de Olga Lucía. Historias como esta pues me parece que hilan, ¿no? Que hilan desde el dolor, pero yo creo que tú siempre estás tratando de mostrar esa resiliencia de cada uno de estos personajes, de la tuya por supuesto, de cada uno de tus familiares con todas las historias que allí cuentas. También está la maravillosa tarea que se dio sobre todo en el segundo libro, Memorias con olor a lluvia, a contar esa historia de las muchachas, de las personas que trabajaban en casa, que en ese entonces se llamaban muchachas y que ahora pues pareciera que no es políticamente correcto decirlo así, ¿no? Esas personas que de alguna manera acompañan también la infancia de mucha gente. No sé si quieres hablar de la historia de ella, porque a mí me parecieron estos dos relatos interesantísimos y que abren ese espectro ya no solamente de la memoria particular, sino colectiva. Sí, de Memorias con olor a lluvia, yo empecé a contar de nuevo mis memorias, mis recuerdos, y de pronto me empezaron a asediar todas estas historias de las muchachas de mi casa. Yo las sigo llamando muchachas porque a nosotros así nos criamos y así aprendimos, y si yo recuerdo cómo eran, o sea, como lo digo ahí en el libro, la verdad es que eso era lo que eran muchachas, eran niñas
arrancadas de sus familias para venir a trabajar en un entorno extraño, ¿no? Y muchas veces más de las horas permitidas, ¿no? Sin descansos, con una cantidad, es que yo en alguna parte narro cómo era que empezaba a la 1 a trapear, barrer, no sé cuántas, después tenía que ayudar a servir el almuerzo, después no sé cuántas, después recoger la mesa, lavar las cosas, vuelta otra vez a trapear toda la casa y finalmente estilo 5 o 6 de la tarde se podían dar un baño, descansar un momentico para servir la comida, arreglar en la cocina, toda la cosa. Terminaban yéndose a la cama a las 9 de la noche fundidas, ¿no? Y el único consuelo que tenían cuando lo tenían era acceso a un radio, que en esa época era de tubos, entonces no era ni siquiera el transistor con el que crecimos nosotros ni nada de ese estilo. Y en todo esto, o sea, yo me la pasaba hablando con ellas, recogiendo historias, y por alguna razón yo he tenido esa bendición, yo creo, que la gente me cuenta la historia, una historia así de la nada, muchas veces sin conocer yo a la persona, pero me van abriendo, ¿no?, las puertas de sus recuerdos, y así me pasó con todas. Entonces Sandrita se refiere a la historia de Ana Adelina, una niña que vio, o sea, cómo llegaron los fascinerosos, no se sabe de qué, esto en la época de la violencia, de cuál de los dos bandos, porque pues a la hora de la verdad eran igual de malos, ¿sí? Y acabaron con su papá, ¿no? A la mamá le abrieron el vientre, ella estaba embarazada, le abrieron el vientre, le sacaron el muchachito que estaba esperando, a uno de los hermanos lo empalaron, tenía como 8 años, lo empalaron en un potrero, y ella se salvó simplemente porque del susto, ¿no?, perdió el conocimiento, y cuando se despertó pues encontró toda esta masacre, y su única opción fue empezar a caminar 2, 3 horas, 4 horas, no sé cuánto, hasta llegar a la casa de su tía. La tía la cogió y la crió, pero por supuesto ella tenía semejante trauma, era una muchachita que nunca tuvo acceso a un psicólogo ni nada de ese estilo, empezó a trabajar en mi casa, ¿no? Y entonces cuando no quería no saludaba siquiera, ¿sí? Era hosca, retraída. Yo poco a poco me la empecé a ganar y empezó a hacer cosas como el estilo de que antes de que yo llegara a timbrar ya ella me estaba abriendo la puerta de la casa. Pero por supuesto eso no pasó lo mismo con mi hermana mayor, y empezaron, ¿no?, los piques, que es una grosera, que es que no sé cuántas, que sí sé más, y finalmente se fue de la casa. Yo nunca volví a saber de ella, pero nunca se me olvidó su historia. Entonces esa está contada ahí. Y están estas historias, pero también hay historias maravillosas, mágicas, luminosas, ¿sí? Como muchas anécdotas que tuviste en tu infancia con tu hermano. Aquí está Liliana, y yo le contaba que me había impactado mucho el tema, pareciera que muy de la historia nuestra, ¿no? De contar sobre, o de entender que los cocuyos, ¿sí?, daban luz y cómo los niños los perseguían. Cuenta esa anécdota que me gustó mucho, porque a ellos no le encendieron las lámparas, a tus tíos sí. No, a nosotros nos engañaron vilmente porque nos pasamos todo un día recogiendo cocuyos. Además mamá nos hacía la diferencia, ¿no? O sea, los cocuyos eran los que alumbraban verde y alumbraban azul. En esa época, todo donde está ahora, de la carrera 30 y, qué sé yo, 35 para arriba, ¿no?, todo eso eran montes, y eso se llenaba de cocuyos en diciembre, y mamá nos decía, verdes y azules son los cocuyos, las blancas son las luciérnagas. Y un día con Bernardo nos gastamos todo un día recogiendo cocuyos por todas partes y los metimos entre una lámpara, pero no nos encendieron. Eso no, o sea, eso era, ahí empezaba, digamos, nuestro oficio de entomólogos. Entonces, que después pasó por las chicharras hasta llegar finalmente, o sea, ya fuimos avanzando, ¿no?, en la especie, y llegar hasta el conejo de Adriana. Y entonces el conejo de Adriana se colaba y se iba y se orinaba fijo en la cama de Bernardo. Y entonces
para quitarle la maña, construimos una jaula gigantesca, lo metimos ahí y machacábamos todo tipo de hierbas y se la dábamos a oler. Hasta que una, que yo creo que fue la ruda, desde entonces yo odio la ruda, el conejo se desmayaba, le dábamos a oler la ruda y se desmayaba. ¿No? Yo no recuerdo qué pasó con ese conejo, pero en mi memoria es un conejo como el de Alicia en el País de las Maravillas, es gigante, crece y crece, sube las escaleras a 1000, ¿no? Cada vez que cuento la historia como que es un poquito Como más grande, más... ¿no? La próxima vez no cabe en la cama. Bueno, ahorita que hablabas de plantas también, ¿no? Hay, pues, y que hace alusión a este primer título, Memorias con olor a romero. Hay mujeres e historias también que vinieron como a brindarte una luz maravillosa, y esa fue Tutú, ¿sí? Que te dio muchas historias, te entregó su historia propia, una de las personas que además crió a su madre, pero entonces también la crió a ella, de alguna manera pues parte de la familia, y tenía esa tradición maravillosa con el romero. Y entonces cuéntanos esa historia también, que creo que forma parte de esa conciencia popular también. Sí, Tutú cultivaba cualquier tipo de hierba, ¿no? Todo le gustaba, pero en especial adoraba su romero. Tenía un romero gigantesco y todo lo solucionaba con romero. Entonces, las que tenía yo, sobre todo, que tenía el pelo oscuro, entonces me lo lavaba con romero. Y cortaba ramitas de romero y las ponía en el cajón de la ropa interior para que la ropa me oliera a romero, ¿no? Y total que yo, todavía a estas alturas, yo siempre que huelo romero me acuerdo de Tutú. Y me pasó una cosa muy curiosa, ¿no? Y es que cuando hice el Camino de Santiago uno ve todo tipo de maticas según la estación, tomillo sobre todo, muchísimo tomillo. Pero cada vez que me encontraba una mata de romero yo decía, Tutú está aquí conmigo. Entonces no importaban todas las llagas que tenía yo en mis pies, ¿no? El dolor en las rodillas por cargar el morral, los subes y bajas y resbalones, ¿no? Porque de alguna forma me sentí acompañada todos esos 18 días que caminé el Camino de Santiago. Un camino que hiciste también para depurar muchas cosas, ¿no? Siempre has querido estar en ese tema de la pregunta clave, en ese tema de volver a encontrar. Sí, fíjate que nunca, cuando yo empecé a prepararme para el camino, nunca pensé lo que el camino me iba a dar. Pero aquí hay varias que han hecho el camino, ¿cierto? Sí, sí, bueno. Y el camino le da a uno lo que uno busca, realmente, lo que necesita, como me decía Sandra esta mañana. Y yo empecé, o sea, me preparé simplemente porque yo no creía que iba a poder resistir, ¿no? Con el peso de los 10 kilos a las espaldas y nada. Bueno, y sube y baja y toda la cosa. Y desde el primer día empecé a tener una cantidad de experiencias, ¿no? Que era como si alguien estuviera conmigo ahí, ¿no? Diciéndome, susurrándome cosas al oído, ¿no? Y al cabo de 10 días yo dejé de tener esa sensación, o sea, era como si yo ya hubiera recibido las lecciones que necesitaba. Y cuando yo regresé de eso, esto fue después de que me separé, yo quedé muy golpeada con la separación y había muchas cosas que no entendía. Y con el camino yo llegué a entender, ¿no? Empecé a entender de dónde había salido, por qué había venido aquí, ¿no? Cuál era mi verdadera fuerza, y ahí poquito a poco se empezaron a reunir todos los pedazos, como cuando uno arma un rompecabezas. Y yo llevaba, como decía Sandra, yo llevaba 30 años traduciendo, conocí al que es hoy mi marido, y poco a poco empecé a dejar la traducción y dije, este es el momento de empezar a escribir. Tenía la historia de Alejandro, la había escrito, la de Tutú estaba casi terminada, pero un buen día resolví juntarlas y todas las otras fueron saliendo detrás. Sí, pues eso, habíamos hablado al principio
una memoria que también es rebelde, una memoria que también es muy lúcida, una memoria que quiere sanar y que recuerda y representa historias muy interesantes. También lo que me gusta de esta voz, de este tono en que Olga Lucía nos presenta las memorias, pues primero es una sinceridad rajatabla, segundo, como decía al principio, esa daga que toma con cordura pero también con ternura, es esa postura crítica, ¿no? Una mirada crítica permanente que hace que puedas enfocarte pues, y puedas encontrar unos caminos como muy válidos. Yo siento que la manera en que nosotros nos podemos encontrar con estas memorias es una manera también en que nos podemos acercar nosotros mismos también a esa valentía de pensarnos, ¿no? Un poco. Cuéntanos qué crees tú que pueda ser el próximo proyecto, Olga Lucía, después de haber enfrentado estos caminos, estos largos caminos. Bueno, eso todavía es un poquito secreto, porque está cocinándose, pero de todas maneras es una experiencia muy extraña que me pasó, o que vivimos con mi mamá y mi hermano Bernardo, cuando yo tenía unos 12 años tal vez. Uh-huh. Entonces, no sé si quieren oír un No, poquito. o sea, no queremos que nos adelantes, no nos adelantes porque vas a tener muchos seguidores una vez que veas esto. O sea, yo pienso que lo que va a ser diferente es la forma de plantearlo, ¿sí? Uh-huh. Porque es una experiencia muy extraña, esotérica. O sea, para los que no me conocen, nosotros tenemos una fuerte sensibilidad energética en la familia. O sea, vemos, olemos, sentimos, oímos, ¿no? Y esto sucedió a raíz de una invocación de espíritus. En el libro voy a describir cómo llegamos allá, pero un día nos encontramos Bernardo y yo invocando espíritus solos, algo que nos había prohibido mamá terminantemente. Pero estábamos aburridos y nos sentamos a hacerlo. Y salió un personaje que empezó como frenético a decir, ¿no?, que había sido médico en la Segunda Guerra Mundial en el campo de concentración de Buchenwald. Nosotros no teníamos ni idea. Yo tenía 12 años tal vez, Bernardo tenía 14 y medio, y deletreamos, escribimos, no, y nunca jamás habíamos oído ese nombre, ni sabíamos, y en esa época que internet, ni que nada, ni nosotros no teníamos ni siquiera una enciclopedia en la casa. Mamá estaba durmiendo siesta. Cuando mamá se despertó, le contamos, ahí está y no se quiere ir. No, habíamos ya utilizado todos los conjuros habidos y por haber que conocíamos, y no se quiere ir. Entonces ya mamá llegó, ¿no?, y efectivamente el personaje empezó a contarnos todas las cosas. Y bueno, eso quedó así. Ella le dijo, le voy a mandar a decir unas misas y muchas gracias y váyase y tranquilo, no sé cuántas. Bueno, a mí nunca se me olvidó el nombre del campo de concentración, y después yo me volví una maniática de la Segunda Guerra Mundial y me he leído todos los libros al respecto, y en ninguna parte, porque él nos dijo que él necesitaba ayuda porque había sido médico en Buchenwald y había experimentado en presos. Yo nunca había encontrado una referencia, porque todo lo que sucedió en Auschwitz, no. Y entonces la cosa quedó ahí, a mí se me olvidó, y hace unos 2 años yo me soñé con este personaje, y yo lo único que recordaba era el nombre, pero por supuesto que no recordaba el apellido ni nada de ese estilo.
pero con estas maravillas de Google, ¿no? Puse el nombre, puse el campo de concentración y chas. Me salió la foto, me salió el nombre, me salió todo. Entonces yo llevo 2 años investigando porque de alguna forma yo siento que tengo que contar esa historia, pero quiero entender exactamente qué pasó para que un médico se hubiera prestado a hacer unos experimentos. Y sobre todo para que un médico haya estirado la mano, ¿no? Y me haya escogido a mí para averiguar esto. Entonces ya tengo la historia más o menos reconstruida, ya sé qué pasó, ya sé por dónde va. Y pues es un poquito diferente, pero yo creo que de todas maneras va a ir enlazado con recuerdos. Y es que bueno, definitivamente yo creo que hay muchos escritores que ya lo han dicho. No se puede escribir si no se ha vivido, ¿no? Decías tú también hace un rato. Se escribe desde lo que se vive, se recrea pero se cuenta, se siente pero se siente después de haber vivido. Entonces yo creo que eso es como lo poderoso de tu narrativa y que estoy sedienta además porque venga más. Eso que acabas de contar pues es maravilloso. Pero más allá de eso, creo que la misma conclusión después de Olga Lucía hace todo un trabajo de introspección, ¿sí? Y bueno, va contándose a partir de sus seres queridos, de sus seres cercanos, pero también lo hace como hemos estado todo este rato conversando a través de otros que no eran directamente familia y encuentra pues esos lazos comunes con ellos. Y aquí lo que hay es una convicción tuya y lo pones así como también llega a una conclusión en su libro Memorias con olor a lluvia, llega a esa conclusión de no dejar que eso suceda más. Que la memoria al fin y al cabo es la que viene de todos modos a anunciar, denunciar y hacernos conscientes de realidades que no deben seguir sucediendo. No sé si quieres como terminar esta idea. Sí. De acá. Uh-huh. Y que cobra pues precisamente ese valor que más allá de todo es un posicionarse en este mundo desde una práctica, desde un saber y un sentir. Sí, entonces en este libro empieza contando recuerdos también y se va hilando poquito a poco con las historias de estas muchachas. Y entonces yo termino diciendo, las voces de Anadelina, Anita, Edelmira, Dominga, Custodia, Josefina y Mariela son ahora solo un susurro en mi cabeza. Cierro los ojos y veo ya no sus caras, sino las de miles de mujeres abusadas, maltratadas, dolidas. Mujeres que han visto sus infancias pisoteadas, su amor propio reducido a cenizas, sus vidas truncadas. El flagelo del maltrato infantil y femenino es mundial, pero yo solo puedo alzar mi voz por mis compatriotas. Entre enero y mayo de 2023 se cometieron 213 feminicidios a nivel nacional. Esas mujeres dejaron de sufrir vejámenes a manos de sus parejas, familiares o desconocidos, pero los casos de violaciones, maltratos, inducción a la prostitución, desapariciones forzadas, reclutamiento por grupos guerrilleros, mercado de cuerpos y tantas otras formas de avasallamiento y vejación muchas veces pasan desapercibidos porque no se denuncian o porque la sociedad se ha acostumbrado tanto a ellos que ya no nos duelen. A veces un ataque con ácido llega a la primera plana de un periódico. En ocasiones nos escandalizamos todos ante el caso de una niña violada. Tal vez una lágrima caiga por nuestras mejillas sin ruido cuando alguien nos cuente que encontraron a una amiga suya golpeada y sin vida, pero no hacemos nada. Cuando vamos por la calle quizás nos tropecemos con muchas de esas mujeres, pero estamos tan imbuidos en nuestros propios problemas que no nos detenemos a pensar si necesitan ayuda, si podemos hacer algo por ellas. Ni una más. Quisiera entonces gritar mientras miro por la ventana las gotas de lluvia caer sobre la tierra roja y mis sentidos se llenan una vez más de los olores, sonidos y colores de mi tierra. Ni una más, repito, mientras pego la frente a la ventana y dejo que mis lágrimas se unan a esas gotas de lluvia.
Bueno, esto es el cierre de los libros, no de esta conversación, pero quería como que dejar puesta esta idea allí de uno de los aportes valiosísimos, no solamente ya de todo lo que hemos dicho, desde tu valentía, tu franqueza, tu pregunta constante, tu curiosidad, sino también pues de esa postura, ¿no? Y de esa apuesta, y cómo también la memoria no es algo solamente melancólico, o no, la memoria no es solamente algo bello que recordamos, sino que la memoria está llena de estos pasillos de luz, estos pasillos de oscuridad que nos permiten entender cosas para hoy, ¿no? Yo le decía a Olga Lucía esta mañana que afortunadamente estábamos viviendo un tiempo aquí en Bucaramanga, en Santander, en Colombia, una necesidad de abrirnos nuevamente a encontrar esos sucesos, a encontrar esas historias por más que duelan, y que precisamente se había estado despertando ese interés y había una nueva validación de la memoria desde allí. Entonces, por eso quería como que traer en cuanto al contenido de todo lo que nos has contado, yo creo que eso sería como una de las apuestas más valiosas. Además, bueno, de todo el ejercicio literario que les he estado diciendo, hay algo más, y aprovechando que está Josué acá, y que es interesantísimo en esa apuesta literaria que hace Olga Lucía, hablando de la memoria, pero ya en este caso de una memoria musical. Hay piezas musicales dentro de su libro que de alguna manera se vuelven también en narradores, complementan esas emociones, complementan eso que tú has querido decir, pero también complementan una sensibilidad. Cuéntanos cómo es eso, y también podrías contar pues también esa parte del tiple que tienes. Pues cada capítulo de mis libros, no todos, digamos, en Memorias con olor a lluvia, algunas de las historias no se prestaban para ponerles música, eran demasiado dolorosas, pero en general los capítulos tienen la referencia a una pieza musical que tenía que ver con el personaje de ese capítulo. Y bueno, como ya les había contado, yo toco tiple, estoy tocando tiple, tengo una profesora que es una santa porque me acomoda todo, ¿no? Porque hay notas que no puedo hacer, porque tuve un problema en esta mano, hay notas que no puedo hacer, otras notas que simplemente me parecen demasiado complicadas y no las quiero hacer, y ella me acomoda íntegro todo. Llega un momento en que yo ya soy capaz de churrunguear el tiple y toda la cosa, y me insistía, lleve el tiple, y le dije, no, o sea, no los quiero poner a dormir, o sea, van a llorar, van a salir llorando de aquí, y mucho menos aquí con el maestro, con él no me habría atrevido. Bueno, pero cuéntanos esa, porque es una memoria musical que, bueno, a todos nosotros de 50 para arriba, me incluyo, definitivamente esas canciones nos hablan. Entonces, de un pedacito de nuestra historia, ¿no? Nos reconocemos allí. Están, por ejemplo, estos códigos QR, ¿no? Y entonces ustedes apuntan el celular aquí y los llevan a la canción alusiva al capítulo, ¿no? Y entonces hay mucha música colombiana, también está Mocedades. Hay una cantidad de historias ahí maravillosas. Hasta me encontré a José Luis Rodríguez cantando un tema mexicano que me sorprendió muchísimo. Entonces, de alguna manera, fíjense cómo Olga Lucía intenta y logra cautivar y abrir espacios de una memoria que es común. Y yo creo que ese acercarte a esa memoria común, no solo con la historia colectiva, sino desde esa sensibilidad, creo que es muy acertado desde el punto de vista literario también, Olga. Bueno, gracias, sí, me imagino. Bueno, no sé, ¿qué más quisieras decir tú? No sé, si alguien quiere preguntar algo, si... bueno, a propósito, yo hemos hablado de estos dos libros únicamente, Memorias con olor a lluvia y Memorias con olor a romero, pero entonces también está este librito que le escribí yo a Primer Perro, que se llama Mateo y yo,
con su traducción, ¿no? Y este es algo que, lo quiero muchísimo, porque es un libro de cuentos para niños, ¿no? Que tiene ilustraciones, son todos los animales que me llegan al jardín en mi casa en Ohio. Entonces todos cuentan su historia y ese ya está traducido, y como les decía, esta semana sale en un libro para colorear. No te preocupes. Quieta. Sí, entonces ahí traje unos pocos libros. Yo había pensado tener esto lleno, pero evidentemente se atravesó que Colombia, que no sé cuántos hay, 80,000. Venezuela, Sí, Colombia, eso, todos están todo eso. jugando hoy. Ah, bueno, eso. Entonces, siéntanse libres de coger más de uno, ¿no? Hasta que se acaben, porque yo no me los puedo llevar para Bogotá. Eso se quedan aquí, ¿no? Y ya, o sea, no sé si quieran preguntar algo, si ya los aburrí suficiente o... Faltó el tip. A ver, Elenita, cuéntame. Sí, sí. Eso le sirvió para hacer una Sí. carrera, para o no era un peso muy grande el que sentí. Elenita, pero te voy a pedir, por favor, si puedes volver a hacer la pregunta. Ya, bueno, no. Para que quede registrado en este documento, que me parece muy importante que venga de ti esa pregunta. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Hablando de los dos primeros libros, fueron unos libros donde pudo escribir cosas dolorosas, cosas de su vida, de cuando era niña, qué sé yo, muchas cosas que unas pudieron ser felices, otras tristes, pero esas que fueron tan tristes le sirvieron al escribir como hacer una catarsis y sentirse más ligera, como más ligera de equipaje. Por supuesto, o sea, poquito a poco, a raíz del Camino de Santiago, yo empecé a sentir que podía unir todas las piezas del rompecabezas, y recordé un libro de un autor español que se llama Jorge Semprún, que fue prisionero de un campo de concentración, y desde que salió, él estuvo en Dachau, y desde que salió del campo, él quería escribir sus memorias, y cada vez que se empezaba a deprimir tanto que tenía miedo de que le pasara lo que le pasó a Primo Levi, que también estuvo en un campo de concentración y terminó suicidándose porque sus recuerdos fueron tan duros, tan fuertes. Y el libro de Jorge Semprún se llama La escritura o la vida. Y básicamente el trasfondo del libro, aparte de todas sus vivencias, todas sus memorias, lo que él quiere decir con eso, de la escritura o la vida, es que cuando uno tiene algo que decir, lo tiene que decir, tiene que encontrar el momento exacto, porque no todos los momentos, o sea, yo no habría sido, probablemente hace 20 años no habría sido capaz de escribir estos libros, pero ya empieza uno poco a poco a decantar, a entender que la vida lo puso donde lo puso, por alguna razón hay una cantidad de lecciones aprendidas, lecciones todavía por aprender, ¿no? Esta, por ejemplo, es una lección que yo no me esperaba, la verdad, porque no esperaba verlos aquí, no esperaba que alguien me oyera hablar de mis libros, porque además, o sea, el trabajo, y tú lo sabes muy bien como artista, el trabajo del artista es incomprendido. Lo mismo le pasa con el escritor. Uno piensa, uy, yo escribí esto está buenísimo, y nadie le para atención. Uno pinta algo y dice, no puedo creer que yo haya pintado esto, y a nadie le gusta. Entonces, sí, o sea, uno no puede pensar en que definitivamente va a tener resonancia así como así, ¿no?
pero esto es un poquito como la lluvia, es una gotica detrás de la otra, ¿no? Yo le decía a mi marido el otro día, le decía, van a ir 30 personas, cuando salgan, 5 van a comentar, ¿no? Una de ellas va a decir que le gustó, las otras van a criticar, pero bueno, fueron, ¿no? Entonces, pero entonces, volviendo a tu pregunta, evidentemente, o sea, a mí me ha servido muchísimo, pero yo pienso que tal como están enfocados los libros, no solamente a mí, o sea, mucha gente puede ver reflejada su historia en la mía, ¿no? Y en el trasfondo, lo que decía Sandra al principio, es que muchas de estas memorias son, de lo que yo escribo aquí, son cosas que todos vivimos y que se están perdiendo. O sea, el masato, las arepas, las hormigas culonas, ¿sí? Las chicharras, ¿sí? Entonces, bueno, acabo de acordarme una cosa, y es que tú no me hablaste de nada de eso. Yo no sé si es que te da miedo meterte una de esas de las historias de este libro empieza con mis fracasos amorosos a la edad de 7 años, 7 u 8 años. Y nadie, fíjense, por ejemplo, eso a mí me parecía importantísimo, o sea, para que supieran cómo mi vida sentimental había estado marcada, ¿no?, por el signo del fracaso desde los 8 años. Y nadie me ha preguntado sobre eso, ¿tú te imaginas? Tiene que venir Manuel, ¿era que se llamaba tu vecino? Juan Manuel. Sí. Mira, Liliana dijo que sí era. Adriana, perdón. Sí. Sí, yo creo, estoy absolutamente convencida, además, que el valor que ha tenido Olga Lucía por contarse es también el valor que tenemos nosotros de leerla y entendernos también allí, ¿no? Quizás no todos hemos tenido ese lugar desde la escritura que nos permita de alguna manera salvar tanta oscuridad, pero también salvar tanta luz, ¿sí? Y finalmente poder contestar esa pregunta que ella se hizo al principio, ¿no? ¿Por qué estoy acá? Y muchas veces la escritura no es más que eso, el arte no es más que eso. El arte también es una pregunta sin fin. Y por eso es que puedo decir que la literatura de Olga Lucía, sobre todo, no solamente a través de estos 2 libros, de los que ya nos está presentando ahí, que por cierto que era un infantil, nos va a traer y nos va a dar esa oportunidad que todo buen arte ofrece, y es precisamente abrirnos a la pregunta de nuestra propia existencia. Así es que, de verdad, gracias, Elenita, por esa pregunta. ¿Hay alguna más que nos quieran compartir? Bueno, es todo tuyo el micrófono. Una vez más, agradecerle a Elena, a Rosabela, a Juan Carlos, a Colombo Americano, y desde el libro Total también agradecer esta oportunidad magnífica. Pero mira, sí, ya se... una vez que nos despedimos, entonces se animan. Vamos. Ya les llevamos el... ¿Tienes más que Si coge ese rapidito. ¿Quieres el de Mateo? Ese es para Natalia y ese es para la grabación. Okay. Este es en inglés. Buenas tardes a todas y todos. Mi pregunta, Olga Lucía, está relacionada porque te escuchaba leer el fragmento que está relacionado con la violencia de género. Tu trabajo está muy ligado con el tema de las memorias, y pues me surgía como la pregunta, valga la redundancia, acerca de cómo conectas con esa sensibilidad frente a este tema que empezamos a hablar pues en el siglo XX, desde el siglo XX, pero de pronto acá en Colombia se empieza a generar
esa sensibilidad un poco ya más reciente? ¿Cómo conecto? Te lo puedo decir muy fácil. Yo fui víctima de maltrato toda mi vida. Y yo sé lo que es ese maltrato. O sea, Sandra lo llama violencia, ¿sí? Yo le digo maltrato porque eso fue lo que me pareció. Ese maltrato te marca muchísimo. Yo crecí, no solamente rebelde, sino crecí sintiendo que estaba como en la jungla. Y como en medio de la selva, sí, es atacar o ser atacada. Entonces yo reaccionaba, ¿no?, de forma violenta, ¿no? Muchas veces la gente no entendía por qué, pero era por eso, es decir, porque yo tenía, o sea, para poder sobrevivir una personalidad tan fuerte como fue la de mi mamá, ¿no?, yo tenía que hacer eso, ¿sí? Y cuando yo tengo todas esas memorias propias y voy sumando las otras de todas estas muchachas que me van contando, yo pienso, esto es parte del tejido del que yo hablaba al principio, esto es parte de la tela, ¿no?, que nos une y que tenemos de alguna forma que volver sólida, ¿no?, y volver una realidad para que esto no vuelva a pasar, ¿no? Y es un maltrato que va más allá de no solamente la violencia de género y todo lo demás, el maltrato con los animales, o sea, es tan sencillo. O sea, por ejemplo, un caso, yo vivo en Ohio y la calle de mi barrio, ¿no?, tiene un aviso que no puede uno andar a más de 25 millas por hora. 25 millas son 40 kilómetros. Yo digo, a esa velocidad uno puede frenar, puede escoger frenar si quiere frenar, pero la gente no frena, cuando pasa una ardilla no les importa, ¿no? Y entonces en la época en que las ardillas están reuniendo nueces para el invierno, porque es bien duro, ¿no?, encuentra uno ardillas muertas por todas partes y no les importa, ¿no?, nadie para, ¿no?, es un animal. Un día alguien me dijo, pero es que es una rata con cola, ¿sí? Entonces yo digo, no, o sea, no es posible. O sea, una cosa tan insensible, eso lo vivo también allá en Ohio, ¿no? Y es que salen a cazar venados tan tranquilos, simplemente porque quieren la cornamenta para ponerle en la pared o algo así de ese estilo. Ni siquiera es para comer, porque es que si uno piensa, en esa sociedad tampoco es que la gente se esté muriendo de hambre, como para que necesite hacer eso. Pero es un desprecio por todo ser viviente. Entonces, ¿cómo puede uno pretender una historia? Por ejemplo, esa historia me marcó muchísimo. Me la contó una señora que estaba haciendo un curso de estos esotéricos que yo tomaba, y me contó, me dijo, yo he sido alcaldesa de Soacha durante 12 años, y usted no se imagina los casos de violaciones perpetrados por los padres o los hermanos. Y una cosa que es muy, muy frecuente todavía, ¿no?, es que el padre tiene derecho a desflorar a la niña, ¿no?, porque es preferible que el papá se lo haga, ¿no?, y que llegue con cierta experiencia al matrimonio, ¿no?, porque es que tiene que hacer feliz. Y eso me lo contaba ella y yo decía, no puedo creerlo. Me decía, vaya, la invito para que vaya a los juzgados de Soacha para que vean. Y entonces, de alguna forma tenemos que cambiar esto no puede seguir así. Y no puede, es decir, no es solamente la corrupción la que está acabando con este país, es esa indiferencia total ante todas las cosas que pasan a nuestro alrededor. Entonces, si algo yo quiero dejarles en la cabeza, eso es eso precisamente, ¿no? Tenemos que hacer algo todos, y tenemos que enseñarle a los niños, a mí me preocupa muchísimo eso, porque los niños están permanentemente conectados al celular, ¿no? Y a la hora de la verdad están desconectados de este mundo real, ¿sí? Porque para ellos es más real lo que está pasando en la televisión, está pasando en el video o en el TikTok, ¿sí?, que lo que pasa alrededor.
Y entonces, sobre todo ustedes que son jóvenes, me refiero a las niñas de atrás. No, me refiero a las niñas. Pero mírenlas, ellas fueron las que preguntaron y por eso, sí. Las demás tienen nietas, ¿no? Tienen nietas, preocúpense por sus nietas, preocúpense por sus nietos. O sea, que los niños aprendan los valores que nosotros tuvimos. Yo todavía, ayer por ejemplo, veníamos en el avión y nos fue pasando un tipo y le dije, nosotras vamos primero. Pero es que la cola está muy larga. Y sí. Y lo hicimos, ¿cierto? Lo avergoncé y lo hicimos retroceder. No, porque no, es decir, no podemos dejar que esas cosas se olviden, ¿no? Y no podemos dejar que nos irrespeten, o sea, ya nos han irrespetado demasiado, no podemos dejar. Bueno, y yo quiero precisamente, gracias de verdad, Olga Lucía, reiterar cómo la escritura puede de alguna manera salvar esos escollos de indiferencia, cómo la escritura puede y debe venir también a recuperar unos espacios de reflexión y desde un oficio, además un oficio de una escritura impecable, de una escritura que sabe abrir esas puertas de la imaginación, pero también del recuerdo de otros. Entonces yo creo que definitivamente los libros que se están llevando en manos de Olga Lucía, los que vamos a esperar y que también los van a poder ver en el libro total, les va a ofrecer como pocos veces y casos en la literatura actual, aquí en la región, en el país y de verdad podríamos decir en el mundo, va a ofrecer esas oportunidades, ¿no? Donde el arte no está separado de ninguna manera de lo que importa, ¿no? Y de la vida, y yo por eso siento que es tan valioso que tú escribas desde ti misma. Gracias. Y bueno, Anita, queríamos agradecerles de verdad y sobre todo algo, Lucía, por favor, un aplauso para ella. Y en lo personal te agradezco pues por haber llegado desde tu escritura a mi vida también. A ti y ojalá que este contacto no se pierda. Bueno, muchísimas gracias. Hasta pronto.